Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Servando Mellado Delgado, soy ingeniero industrial como vosotros. Colaboro mucho con el colegio en temas relacionados con la gestión de proyectos, preparando a las personas que les interesa todo el tema de la certificación de PMP. Muchos de vosotros, de los que estáis aquí, habéis sido, aparte de compañeros en la carrera, habéis sido alumnos míos, antes o después. También en temas de curso, algún curso de temas de gestión ágil de proyectos, Scrum y tal. Y bueno, la idea un poco con esta situación que estamos viviendo era, bueno, pues ofrecerme al colegio pues para dar algún tipo de jornada, charla, ¿vale? Que sirviera un poco pues para, bueno, pues dentro de las actividades formativas que organiza normalmente el colegio, pues poder complementarlas, ¿vale? Y mostrar un poco, pues cosas que yo creo que pueden ser de interés para todos, ¿vale? La idea de esta sesión es que sea muy participativa, ¿vale? Que yo lo quiero utilizar como yo voy a ser como moderador o exponer temas o puntos de vista bajo un determinado prisma, ¿vale? Y que vosotros, pues en base a vuestra experiencia, en base a vuestra situación particular del negocio, del sector en donde vosotros estéis, en base al tipo de proyectos al que os dediquéis, bueno, pues en cualquier momento podáis interrumpir, podáis participar y aportar, bueno, pues vuestros comentarios, ¿no? El tema de la presentación, ¿vale? El tema de la presentación es el análisis de negocio, pero desde un punto de vista particular, ¿vale? O sea, para que nos pongamos en contexto, vamos a hablar del análisis de negocio, pero centrándonos en negocios o empresas que trabajan por proyectos, ¿vale? Que trabajan por proyectos. Se puede aplicar muchas de las cosas, evidentemente, a otros sectores o a otro tipo de negocios, ¿vale? Pero quizás lo que yo voy a contar está más pensado o tiene más valor, ¿vale? En aquellas empresas que claramente trabajan por proyectos, es decir, no hacen producción en serie, sino que es una ingeniería, una empresa constructora, una empresa que hace pequeños o grandes proyectos, ¿vale? Y que su generación de ingresos viene, ¿vale? Vía esos proyectos que hay. ¿Qué hace? Tiene una serie de departamentos de staff, de apoyo, ¿vale? Administración, personal, etcétera, pero luego tiene equipos de proyectos que son los que realmente ejecutan el trabajo y le llega el dinero a esa organización a través de esos proyectos, ¿vale? Vale. Una cosa, para poder participar podéis activar el micro. Si no tenéis micro o no funciona bien, tenéis a la derecha, en el menú, tenéis un apartado que pone más y en más aparece chatear. O a lo mejor a vosotros aparece la palabra chatear directamente. Entonces, escribís ahí lo que queráis, a mí me sale el aviso y yo lo leo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Está marcado 2 horas, ¿vale? Puede ser que tardemos un poquito menos, puede ser que tardemos las 2 horas, dependiendo un poco también de la participación y los temas que vayan surgiendo conforme vayamos charlando. Bien, pues primero, el primer objetivo, conocer qué es el Business Analyst, ¿vale? Desde el punto de vista de PMI, ¿vale? PMI, para aquellos que no lo conozcáis, es el Project Management Institute, que es una entidad americana sin ánimo de lucro, ¿vale? Y que lleva más de 40 años trabajando en el mundo del Project Management, en la gestión de proyectos, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender en la gestión de proyectos, ¿vale? Y esto lo sabe mucho la gente con la que he tenido el placer de compartir formación con ellos, es que la gestión de proyectos no lo tenemos que entender solo desde el punto de vista de lo que ocurre dentro de un proyecto, sino que la gestión de proyectos abarca toda la organización, todo el entorno que envuelve también al proyecto, ¿vale? Tenemos el proyecto y el equipo que desarrolla el proyecto, pero también tenemos toda la organización que da soporte a ese proyecto. En la medida que esa organización funcione mejor, ¿vale? El proyecto funcionará mejor. En la medida que esa organización funcione peor, el proyecto funcionará peor. Y aquí hay una relación tremendamente clara y directa, que todo el mundo lo entiende, que es el dinero. Cuando trabajamos por proyectos, el director de proyectos se fija en los costes y los costes pueden ser directos o indirectos. El director de proyecto puede influir
en la eficiencia de los costes directos, pero no puede influir en los costes indirectos, que nos vienen de la organización. Y eso repercute directamente en el coste del proyecto, ¿vale? Por lo tanto, la organización influye claramente en el día a día de los proyectos. Tenéis que entender que se hizo una encuesta, PMI hizo una encuesta entre directores de proyectos a nivel mundial para analizar las principales causas que provocaban desviaciones en los proyectos. Y de esas principales causas, de las 10 primeras, solo 3 estaban en manos del director de proyectos, ¿vale?, solucionarlas, o dependían directamente de él. Las otras 7 estaban relacionadas con el entorno en el que el proyecto se desarrollaba. Es decir, cómo la organización gestiona sus proyectos, cuáles son sus procedimientos, y algunos de ellos estaban relacionados en cómo se hacían las ofertas, ¿vale? Todo ese trabajo previo de oferta, ¿vale?, cómo afectaba al proyecto. En ese punto es donde nos vamos a centrar, ¿vale? Entonces, PMI empieza a trabajar no solo en el desarrollo de cómo gestionar un proyecto, sino también en todo lo que le envuelve a ese proyecto. Y una de las áreas que afectan a la gestión de proyectos es la fase de oferta o análisis de negocio, ¿vale? Entonces, vamos a intentar entender qué es la parte de análisis de negocio y por qué le llamamos así, ¿vale? Vamos a ver la relación que existe entre el análisis de negocio y la ejecución del día a día del proyecto, ¿vale? Y conocer cuáles son las áreas de conocimiento, los dominios, los puntos que trata, ¿vale?, el análisis de negocio para minimizar el impacto de ese trabajo previo en el día a día posterior del proyecto. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿vale?, para ir situándonos, ¿cuál es nuestro contexto actual de trabajo? ¿Vale? ¿Cuál es nuestro contexto actual de trabajo? Recordad, nos estamos situando en una organización que trabaja por proyectos, ¿vale? Cada proyecto es diferente en tamaño, en características, en agentes que intervienen o interesados, en presupuesto, en duración, en complejidad, etcétera, ¿vale? Entonces, a todo eso de que cada proyecto es diferente, aparte tenemos un entorno de trabajo, ¿vale?, que nos guste o no nos guste, es así, que es cambiante. Primero, cambiante. Cambiante en todos los sentidos. Tecnológicamente, legalmente, cambia la legislación, cambia la competencia, ¿vale? Cambia los proveedores, cambia el lugar donde vamos a trabajar, ¿vale? Por lo tanto, no podemos pensar como hace 30 años que yo he hecho un proyecto ahora, mañana voy a hacer el mismo y pasado voy a hacer el mismo. Con lo cual, yo estoy aquí tranquilo porque sé lo que me va a venir. No, estamos en entornos cambiantes, ¿vale? La oferta que yo hice ayer no me vale para mañana. Esa velocidad de cambio puede ser más acuciante o menos, es decir, el tiempo de renovación, ¿vale?, puede ser mayor o menor dependiendo también del sector en que nos encontremos. Si yo os preguntara a vosotros, ¿vale?, que a lo mejor tenéis pues 20, 30 años de experiencia, y os preguntara, oye, ¿hacéis las cosas igual que como las hacíais hace 20 años? Pues probablemente me diríais que no. Y si os dijera 10 años, pues probablemente me diríais que tampoco, ¿vale? Por lo tanto, estamos en entornos cambiantes. Estamos en un entorno global, ¿vale? Oye, una cosa, esta presentación, si queréis, yo se la paso a María Eugenia para que os la haga llegar, ¿eh? ¿Vale? Por si queréis tomar nota o no, yo se la paso. Estamos en un entorno global, ¿vale? Competimos con todo el mundo. Ya ofertamos en cualquier parte del mundo, ¿vale? Nuestro sector, más el de la ingeniería, es un sector que, oye, yo creo que somos bastante buenos, que hacemos las cosas bien, ¿vale? Y que la prueba es que hacemos proyectos de ingeniería en cualquier parte del mundo, ¿vale? Tenemos empresas de ingeniería, Acciona, Abengoa antes cuando estaba también bien, ¿vale? Muchas empresas de ingeniería que hacen las cosas muy bien y trabajan en cualquier parte del mundo, ¿vale? Por lo tanto, competimos con todo el mundo, ¿vale? Ya no competimos con la persona que está en la oficina de al lado, sino con todo el mundo. Y estamos en un entorno muy competitivo, es decir, esa globalidad nos lleva a ser muy competitivos, ¿vale? Claro, cuando tenemos un mercado muy competitivo,
tenemos que entender que ocurre lo siguiente. Y el que sepa la respuesta a esto, porque los que han venido a mis clases ya lo saben, pues mejor que no lo diga. Vamos a ver. ¿Es lo mismo? ¿Veis lo que he escrito ahí? ¿Es lo mismo? No. Bueno, Juan Manuel, tú sabes la respuesta. ¿El resto? ¿Qué pensáis? No creo que sea lo mismo, aunque son igualdades matemáticas, es desde el punto de vista de cómo se construye. Vale, entonces, ¿en qué lo diferencia? Matemáticamente es igual, pero ¿cuál es la diferencia del planteamiento? El planteamiento es cómo se construye. Si tú determinas, por ejemplo, por seguir la primera, si se determina el precio a través de la disposición de los costes y el beneficio a obtener. Se es por la lectura, de la izquierda a la derecha. ¿Y la segunda? Pues el precio que realmente determinamos, y ahí me pierdo un poco más, me vais a tener que ayudar al resto, pues debe justificar el coste y el beneficio esperado. Más o menos. Fijaros. Dime. Yo pienso que una cosa es construir el precio en base a lo que realmente cuesta algo, le sumas tu beneficio y construyes el precio, y otra cosa es en base al precio del mercado, lo que está el mercado dispuesto a pagar por eso, pues yo le quito el beneficio que yo quiero y ese es el coste que me queda para ejecutar proyectos. Es la diferencia. Correcto, ese es el enfoque. Hace 30 años, cuando no estaba en un entorno como este, yo tenía mis costes, quería ganar X y por esto lo vendía. Y el que quiera que lo compre. Hoy en día, ¿el precio es una variable que yo puedo fijar o me viene dada? ¿Qué pensáis? Pues depende. Si estamos en mercados competitivos y globales, ¿quién fija el precio? Tú lo has dicho antes. La demanda. Lo fija el mercado. Lo fija el mercado. Por lo tanto, si el precio lo fija el mercado, yo puedo decir, no, es que mi producto es mucho mejor, tiene unos atributos diferenciadores muy bonitos y por eso lo quiero vender. Bueno, macho, tío, tú no eres Apple, no eres Louis Vuitton, con lo cual podrás poner un poquito más de precio, pero si esos atributos el consumidor no lo ve como diferenciadores claramente para justificar ese incremento de precio, no te lo va a comprar, ¿vale? Por muy bueno que muy bueno que tú pienses que eres, ¿vale? Por lo tanto, la variable precio es difícil de mover, ¿vale? Por lo tanto, nos queda el coste y el beneficio. ¿El beneficio para qué está? ¿Para qué se pone el beneficio en las organizaciones? En los proyectos. Cuando nosotros ofertamos, ¿por qué tenemos que poner beneficio? ¿O a dónde va ese beneficio? Bueno, porque las organizaciones todas se construyen en base a que los accionistas piden un beneficio, si no, no invertirían en otra cosa. Vale, correcto. O sea, vamos a pensar que estamos en una empresa privada, ¿vale? Primer objetivo del beneficio, retribuir al accionista. Correcto. Segundo, ¿qué más? El beneficio, aparte de la retribución al accionista, que es básico, es también para poderlo reinvertir dentro de la propia empresa y realmente capitalizarla, obtener nuevos proyectos, obtener nueva infraestructura. Correcto. Reinversión. En vez de pedir dinero al banco, reinvierto, ¿vale? Para los nuevos proyectos, para la nueva maquinaria. Vale. Falta la más importante. Fijaros, en sectores con mucho riesgo, ¿qué tendemos a hacer con el riesgo? ¿Subirlo o bajarlo? En un sector con mucho riesgo, ¿qué tendemos a hacer con el beneficio? El margen. ¿Subirlo o bajarlo? Subirlo, ¿no? Claro, sí. Es decir, si tú haces 10 proyectos al año y está un sector con riesgo y no eres capaz de encajar en precio y dices, pues voy a bajar mi margen en un sector con riesgo y haces 10 proyectos, ¿cuántos proyectos te hacen falta que salgan mal
para hundirte todo el año de toda la empresa? Uno, ¿no? Con que uno salga mal, se lleva por delante los otros 9, ¿sí o no? Por lo tanto, el riesgo, el beneficio se pone para hacer frente a los riesgos, a las amenazas. Fijaros, si yo pongo un proyecto en el que creo que voy a ganar 2 millones de euros de beneficio, que lo voy a repartir entre los accionistas, o parte entre los accionistas y parte lo guardo para reservas, y ocurre una amenaza imprevista, ¿quién cobra primero? ¿El accionista? ¿La empresa para reinvertir? ¿O ese invitado último que se llama amenaza? Imprevisto. ¿Quién cobra primero? La amenaza, claro, evidentemente. La amenaza. Por lo tanto, el beneficio se pone para hacer frente a las amenazas. Y si sobra, para los demás. De hecho, PMI no le llama beneficio a esto, le llama reserva. Reserva de gestión en concreto. Y en la definición de reserva es cantidad de dinero o tiempo que nos guardamos para hacer frente a las amenazas, a los riesgos. ¿Vale? Por lo tanto, si yo no puedo tocar el precio, el beneficio tiene que ser el que es, porque puntualmente puedes bajar el beneficio, pero no indefinidamente. ¿Vale? Si no puedo tocar esas dos variables, la única variable que me queda para competir es ser eficiente en la gestión de costes. Y aquí entra lo que comentábamos antes. Si los costes los hay directos o indirectos y trabajamos por proyectos, tenemos que ser eficientes en los dos, en los directos y en los indirectos. Por lo tanto, el Project Management no solo se refiere a la gestión particular de un proyecto y de un equipo que está desarrollando un proyecto, sino también se refiere a todo lo que envuelve al proyecto y que da soporte al proyecto. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a ver una de las áreas, ¿vale?, que después de ese estudio que hizo PMI se dio cuenta que generaban muchos problemas en la ejecución posterior del proyecto, que es la parte previa del análisis de negocio, de elaboración de ofertas, etc. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya estamos viendo que afecta directamente a nuestra competitividad. Y en el sector en el que estamos, o en el entorno en el que estamos, mejor dicho, tenemos que ser muy competitivos, ¿vale? Tenemos que ser muy competitivos. Yo no digo que esto sea justo y ni que me parezca bien. Lo que digo es que esta es la realidad. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. ¿Qué pensáis? Sí, que es así. ¿Vale? Eso es así. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar un proyecto, que nos están pidiendo una oferta, ¿vale? Alguien nos pregunta, oye, que ofértame esto, ¿vale? Pues nosotros tenemos que analizar el valor del proyecto desde dos puntos de vista. Que no quieren decir que sean contradictorios, sino que hay que buscar que sean complementarios. El primer punto de vista es, oye, este proyecto que yo voy a hacer, ¿qué valor le va a aportar al cliente? ¿Por qué me lo está pidiendo el cliente? ¿Cuál es la necesidad que el cliente quiere cubrir? ¿Vale? Para yo intentar darle la mejor solución. Aquí tenemos que entender que los clientes, básicamente hay dos tipos de clientes. ¿Vale? Los podemos clasificar de muchas maneras, pero yo los dividiría en dos tipos. El cliente que te da la solución, es decir, que tiene muy claro lo que quiere. Yo quiero una instalación para una fábrica que sea de este tipo, con estas máquinas, de estas dimensiones, con esta capacidad, ¿vale? Lo que pasa es que no sé cómo montarla, ni los papeles que hay que hacer, ni cómo construirla, házmela tú. Pero él sabe perfectamente lo que quiere, ya está viendo cómo va a ser esa instalación que quiere que tú le hagas. Y luego está el cliente que no te habla de solución, te habla de necesidad. Es decir, yo necesito un sitio donde apoyarme. Bueno, pues para apoyarte puede ser una mesa más alta, más baja. Es decir, usted que va a estar muchas horas, a lo mejor la mesa es más baja. No es que tiene que ser dinámico, pues una mesa más alta para fomentar la comunicación entre el equipo. Entonces, cuando tú coges a un cliente de ese segundo tipo,
en el que te habla de necesidad, es muy importante la comunicación con él para entender qué valor espera recibir, para tú luego poder analizarlo y poder darle una respuesta, un diseño, ¿vale?, adecuado a su necesidad, ¿vale? Esos son los más complicados, evidentemente. Pero por el hecho de ser más complicados no quiere decir que no tengamos que esforzarnos en comprenderlos, ¿vale? Y además os voy a decir otra cosa. Cada vez más vienen clientes de ese tipo. ¿Por qué? Porque cada vez más los proyectos son más a medida. Cada vez más las particularidades de los proyectos son diferentes de un proyecto a otro. Y como hemos dicho, el entorno cambia. Por lo tanto, tenemos que entender muy bien cuál es el valor que este proyecto le va a dar al cliente. Y segundo, y muy importante, este proyecto, ¿qué valor me da a mí? A mi organización. Puede ser solo dinero. Perfecto, solo dinero. Voy a ganar mucho dinero con un mayor margen, con un gran margen. Pero puede ser un proyecto estratégico. Puede ser un proyecto de fidelización con el cliente. Es decir, este proyecto, mi objetivo es que el cliente me conozca, que vea que somos buena gente, que trabajamos bien, ¿vale? Porque el negocio no está en lo que voy a ganar en este proyecto, sino que mi objetivo es firmar 2 contratos más antes de que acabe este proyecto con este cliente, que son los que realmente yo sé que son buenos. O a lo mejor este proyecto es para abrir punta de lanza, ser punta de lanza en un nuevo mercado, en Sudáfrica, en China, en Arabia, en Chile, en donde sea, ¿vale? O es un nuevo proyecto porque yo quiero diversificar mi actividad a este otro tipo de energía renovable, porque yo solo trabajaba con fotovoltaica y ahora quiero hacer eólica y me va a servir para aprender, ¿vale? Entonces, el valor que el proyecto aporta al cliente puede ser diferente al que aporta a la empresa, pero pueden ser complementarios, no tienen por qué ser contradictorios, ¿vale? El análisis de negocio, ¿qué es lo que me dice? Lo que me dice es, señores, lo primero vamos a entender si este proyecto aporta valor a nosotros y cuál es el valor del cliente. Al cliente se supone que le aporta valor porque te lo está pidiendo, ¿vale? Ahí lo tendremos que entender. El cliente es el que tiene que justificar por qué se le aporta valor. Nosotros lo que tenemos que hacer es entenderlo para darle una buena solución. Pero desde el punto de vista nuestro, tenemos que ver si nos interesa. Aquí hay muchos ejemplos en los que las empresas, por no tener un plan estratégico, no han sabido identificar el valor que aportaba ese proyecto a su organización, ¿vale? Al no tener ese plan estratégico, ¿vale?, le disparaban a todo lo que se movía y era un barco sin timón, ¿vale? ¿Dónde se deben reflejar los objetivos estratégicos? En el plan estratégico, que luego veremos. Y comparar esas oportunidades, ¿vale?, que nos van surgiendo con el rumbo que habíamos marcado o que queremos seguir y que está definido en el plan estratégico de nuestra compañía, ¿vale? Que luego comentaremos. Insisto, cualquier duda, cualquier comentario que queráis decir, ¿vale?, me interrumpís y lo vais comentando. Observando, no estoy de acuerdo, observando, me parece bien, me parece mal, yo puntualizaría esto, lo que sea, ¿vale? Bien. ¿Qué es la planificación estratégica? Bueno, a ver, ¿por qué no va? Aquí. Vamos a ver. Nosotros, cuando tenemos una organización, ¿vale?, tenemos un plan estratégico, o deberíamos tener un plan estratégico. ¿Sabéis lo que es un plan estratégico, no? ¿Sí o no? Sí. Vale, un plan estratégico es un documento que me dice a largo plazo cuáles son los objetivos que yo quiero conseguir, ¿vale? Esos objetivos estratégicos, 3, 4, a 3 años, 5 años, ¿vale? Pues pueden ser, lo diré, esos objetivos estratégicos tienen que estar marcados por la dirección de la empresa. Y están marcados en base a la misión, la visión y valores, ¿vale?, que tiene una compañía. ¿Sabéis lo que es la visión, la misión y los valores? ¿Sabéis lo que es, no? Es todas esas frases que piden piedra, que piden mármol, ¿vale?, que están muy bonitas hechas y que describen un poco el sentido y el por qué una organización está en este mundo, ¿no? Y para qué está, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo te ves a una serie de años? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Y qué valores son los que tú aplicas en tu día a día? Esa misión y visión y valores nos va a servir para fijar esos objetivos estratégicos y los ponemos en lo que llamamos un plan estratégico.
¿vale? Un plan estratégico. Pero claro, en el plan estratégico hay que hacer más cosas. No es solo poner los objetivos, sino también hay que decir cómo los vamos a conseguir, ¿vale? ¿Cómo los vamos a conseguir? La manera de conseguir los objetivos estratégicos es haciendo proyectos, ¿vale? Si mi objetivo es, oye, crecer en volumen, pues tengo que hacer más proyectos de ese tipo. Pero también puedo crecer haciendo proyectos de otro área de negocio o diversificando mis productos que pueda ofrecer a los clientes. Y todo eso son proyectos, ¿vale? De tal manera que yo, para conseguir los objetivos estratégicos, ¿vale? Lo que voy a hacer es, lo voy a dibujar aquí, marcarme una serie de plazos, en el sentido de decir, oye, si yo cojo y digo, yo voy a hacer un plan estratégico a 4 años, ¿vale? Y ahora, esto es el año 1, esto es el año 2, esto es el año 3, esto es el año 4, y aquí está puesto el objetivo 1, aquí está puesto el objetivo 2, ¿vale? Y aquí está puesto el objetivo 3, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo hago un plan estratégico a 4 años, en donde tengo 3 objetivos estratégicos. Entonces, la manera de conseguir esos objetivos, ¿vale?, es haciendo proyectos. Con lo cual yo diré, pues este año tengo que hacer estos proyectos, ¿vale? Hago una línea de tiempo en donde en cada año voy marcando unos proyectos. Claro, ¿yo puedo hacer todos esos proyectos a la vez para conseguir esos objetivos que me he marcado? Dependerá de tus recursos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, hay un factor limitante que son los recursos. No tengo recursos para todos. Por lo tanto, en principio, parece que no. Y segundo, ¿puede haber proyectos que sean llave de otros? Es decir, que tenga que hacer primero para luego poder hacer un segundo. Claro, estará definido en tu estrategia, evidentemente. Correcto. Por lo tanto, yo voy posicionando los proyectos a lo largo del tiempo, ¿vale?, para intentar conseguir esos objetivos. Bien, ¿qué es un programa? Un programa es un conjunto de proyectos, ¿vale? Es un conjunto de proyectos relacionados entre sí y que si uno de los proyectos falla, el programa no sirve. Es decir, imaginaos que yo quiero empezar a vender, dentro de mis objetivos estratégicos está duplicar las ventas de un producto, ¿vale?, en 4 años. Y yo digo, mira, pues la mejor manera de duplicar mis ventas es abrir un nuevo mercado en China, ¿vale? Se abre un nuevo mercado y así duplicaré las ventas del mismo producto que fabrico, que es, por ejemplo, un producto farmacéutico. Entonces yo digo, bueno, ¿qué proyectos tengo que hacer para poder estar vendiendo en China dentro de 2 años? Pues digo, mira, pues tengo que hacer un proyecto para conseguir los permisos y las licencias. Tengo que hacer otro proyecto para montar una fábrica porque quieren que fabrique allí. Tengo que hacer otro proyecto para buscar todo el personal. Y tengo que hacer otro proyecto de publicidad y difusión para que me conozcan. Si yo tengo la fábrica, tengo el personal y tengo la publicidad, pero no tengo los permisos, ¿qué tengo? Pues nada, no. No tengo nada. Si tengo los permisos, tengo el personal y tengo la publicidad, pero no tengo la fábrica, ¿qué es lo que tengo? Pues eres un vendedor de humo, ¿no? No tengo nada. Por lo tanto, eso es un programa. Así como hay directores de proyectos, tiene que haber directores de programa que hacen seguimiento también del programa. ¿Y qué es un portfolio? Un portfolio es el conjunto de proyectos y programas alineados con un objetivo estratégico, ¿vale? También el portfolio se puede organizar por líneas de negocio, también se podría organizar, ¿vale? De tal manera que yo tengo directores de proyectos, directores de programas, directores de portfolio. Y director
del plan estratégico, ¿vale? Ese plan estratégico, ¿quién lo va a dirigir? ¿Quién lo va a dirigir? Pues ese plan estratégico lo va a dirigir la PMO, la Oficina de Dirección de Proyectos. La Oficina de Dirección de Proyectos, ¿qué es? Pues es una oficina centralizada, no es la oficina técnica, sino es la oficina centralizada que gestiona de manera coordinada todo el sistema de gestión de proyectos. Es decir, elabora procedimientos comunes, analiza riesgos comunes, recopila las lecciones aprendidas de los proyectos para ponerlas a disposición de los futuros directores de proyectos, establece prioridades entre los proyectos, nombra a los directores de proyectos, dota de recursos a los proyectos, resuelve conflictos entre los proyectos, gestiona riesgos comunes entre los proyectos. Es decir, esa oficina de dirección de proyectos es la encargada de articular los proyectos para conseguir el plan estratégico. Es decir, la oficina, o sea, la dirección de la empresa elabora los objetivos en base a la misión, la visión, los valores que quieren tener, ¿vale? Y la PMO es la que se encarga de diseñar la estrategia, la táctica, ¿vale? Del día a día. ¿De acuerdo? Si nosotros no tenemos un plan estratégico y no tenemos unos objetivos en base a los cuales definir si se nos presenta una oportunidad, decidir si ofertamos o no, pues le estaremos disparando a todo lo que se mueve. ¿Cuál es el problema de dispararle a todo lo que se mueve? Que los recursos son limitados. Los recursos son limitados. ¿Vale? Yo sé que hay situaciones en las que, oye, no necesitamos coger proyectos porque estamos tiesos, ¿vale? Hay situaciones en las que necesitamos coger trabajo y le disparamos a todo. Puntualmente puede ser un motivo y puede ser válido, pero a largo plazo tenemos que tener muy claro a qué nichos, a qué sectores, a qué tipo de trabajo le queremos disparar. Y eso lo tenemos que intentar plasmar en un plan estratégico. Puede ser más elaborado o menos elaborado, ya lo iremos puliendo, ¿vale? Pero saber a dónde queremos ir. Hubo muchas empresas que durante el periodo del boom inmobiliario del 2000 al 2007 no se dedicaban a la construcción ni a la promoción, pero veían que su amigo, su socio, un conocido, se estaba forrando porque la construcción es que el dinero llovía del cielo. Y él tenía una empresa de hardware, de software, una empresa TIC, y claro, veían que los otros pegaban el pelotazo. ¿Qué ocurrió? Que se metió tarde en el negocio, ¿vale? Quitó recursos de su negocio para meterlo en el sector inmobiliario pegó el petardazo y ahora no tenía recursos ni para los proyectos de construcción ni para su sector tradicional, que era el que le estaba dando de comer. ¿Qué ocurría ahí? Pues que tú no tenías claros los criterios en base a los cuales decidir qué proyectos acometer y cuáles no. Es decir, tú no tenías claro lo que veíamos antes. ¿Cuál es el valor que está aportando esa oportunidad a tu compañía? ¿Por qué? Porque si tú no tienes una referencia contra la que comparar, ¿vale? Y esa referencia tiene que venir en el plan estratégico, pues tú le disparas a todo. No sé si me estoy explicando. ¿De acuerdo? Entonces. De acuerdo, observando, que nos quedamos muy callados escuchándote. Vale. Para tener un poquito de feedback. Esto es lo mismo que hemos comentado antes, ¿vale? Es decir, una representación más bonita de lo que yo os he dibujado. Aquí vemos cada círculo concéntrico son años, cada X es un proyecto, cada rectángulo es un programa y cada tubo, ¿vale? Aquí lo vemos, es un portfolio. Y aquí vemos dónde estamos hoy, ¿vale? Y dónde queremos llegar, ¿vale? Este gráfico yo lo pondría obligatorio en todos los planes de gestión, o sea, en todos los planes estratégicos, ¿vale? Para que veamos el avance de lo que queremos conseguir, de cómo lo vamos consiguiendo. Evidentemente esto tendrá seguimiento, será vivo, ¿vale? Y habrá que estar pendiente si se van cumpliendo los pasos o no, ¿vale? Pero
para poder hacer bien el análisis de negocio de una oportunidad, tenemos que tener un plan estratégico definido, porque ya hemos dicho que lo primero que vamos a hacer en el análisis de negocio de nuestro proyecto, de nuestra oportunidad, va a ser entender el valor que va a aportar ese proyecto a nuestra compañía. Y eso lo sacaremos comparando esa oportunidad con ese plan estratégico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Ahora, aquí, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema, además de todos los que tenemos ya? ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues, señores, la manera de gestionar proyectos está cambiando. Nosotros teníamos antes unos proyectos que pensábamos que tenían un enfoque predictivo, es decir, un enfoque predictivo o en cascada o tradicional, es aquel proyecto en el que yo hoy sé lo que quiero obtener. Un edificio, una industria, una fábrica, ¿vale? Puedo planificar muy bien y puedo ejecutar bien el proyecto porque he planificado muy bien. El problema de los proyectos predictivos o tradicionales es que si te equivocas en la planificación, el coste del cambio es muy caro, ¿vale? Es decir, si tú has diseñado mal el puente y luego tienes que corregir el puente a mitad de la obra, pues el coste del cambio es muy caro. La ventaja, que todos los requisitos son fácilmente recopilables al inicio del proyecto, ¿vale? Y te permite ver el resultado final. Tienes visibilidad. Pero ocurre que cada vez más los proyectos tienen requisitos más volátiles, más cambiantes, más inestables. Y nos damos cuenta que las herramientas tradicionales pues no nos valen. Y es cuando empiezan a desarrollarse los enfoques ágiles de gestión de proyectos. Un enfoque ágil es aquel en el que no trata de eliminar el cambio, de evitar el cambio. Eso sería un proyecto tradicional, sino lo que trata es de, oye, vamos a asumir que el cambio es consustancial al proyecto, ¿vale? Por lo tanto, si el cambio es inevitable, yo tengo que empezar a trabajar en herramientas que me permitan adaptarme rápidamente al cambio. ¿Para qué? Porque el cambio, ¿vale? El cambio, dependiendo del sector en el que nosotros estemos, no es una putada, es una ventaja competitiva. Es una ventaja competitiva siempre y cuando tú seas el primero en detectar qué cosas están cambiando y en dar una nueva solución. Por eso los proyectos ágiles también se llaman adaptativos, porque no se trata, la gente cree que ágil es ir más rápido y no es así. Ágil significa adaptarse rápidamente al cambio. ¿Vale? En los enfoques ágiles, el cambio es inevitable, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que intentar buscar herramientas que nos permitan adaptarnos rápidamente al cambio. Herramientas tipo Scrum, tipo Kanban, ¿vale? Si estuviéramos en el mundo del software, pues XP, DevOps, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros, la gestión ágil de proyectos no es sustitutiva de la gestión tradicional, es complementaria. ¿Por qué está teniendo mucho éxito y mucha penetración en sectores como la ingeniería? Pues porque la gestión ágil permite en toda la fase de estudio, elaboración del proyecto, redacción del proyecto, utilizar herramientas ágiles, ¿vale? Para adaptarnos rápidamente a todos los cambios que nos va pidiendo el cliente, ¿vale? Las herramientas ágiles son más útiles conforme vamos a proyectos en los que el resultado es un documento, proyectos que son intensivos en mano de obra, en horas hombre, proyectos donde no hay inversiones de materiales, ¿vale? Ahí los enfoques ágiles son cada vez más útiles. De hecho, ahora lo que vamos es hacia sistemas híbridos, que se llama. Es decir, al final lo que se trata es de ser un profesional que conoces herramientas de gestión y, dependiendo de la particularidad de tu proyecto, utilizas unas o utilizas otras, ¿vale? Fijaros, si nosotros estuviéramos en un proyecto de inversión, de un parking, ¿vale? Una concesión pública para hacer un parking
durante 20 años en que yo hago la inversión y luego trato de retornar la inversión vía el uso del parking, pues a lo mejor puedo hacer un plan de negocio tipo tocho de 500 páginas tradicionales. ¿Vale? Vale. Pero si mi proyecto es desarrollar un producto, una app para los móviles, ¿tiene sentido hacer un plan de negocio de 500 páginas o tiene más sentido utilizar el modelo Canvas? ¿Sabéis el modelo Canvas de Lean Startup? Está aquí debajo. ¿Lo conocéis? No mucho. Bueno, el modelo Canvas es un modelo para analizar de negocio ágil, análisis de negocio ágil, visual, ¿vale? En donde tú analizas varios factores, interesados, canales, productos, propuestas de valor, costes principales, socios principales, ingresos principales, de un vistazo, en una página, ¿vale? ¿Qué te permite el modelo Canvas? El modelo Canvas te permite analizar el negocio en el día a día, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay negocios en donde el día a día te va haciendo cambiar o vas teniendo un feedback nuevo, ¿vale? Entonces, tenemos que analizar si nuestros proyectos, si nuestro negocio, ¿vale? Si nuestro negocio es un negocio en el que nos interesa utilizar herramientas tradicionales y predictivas porque estamos en proyectos o en trabajos en los que yo puedo ver claramente el resultado final y lo puedo planificar muy bien para evitar el cambio, o yo estoy en negocios en los que estamos en continuo cambio, en donde el cliente no sabe lo que quiere, ¿vale? El cliente no sabe lo que quiere y me va cambiando continuamente los requisitos. O yo estoy en un negocio en lo que me lo estoy planteando esto para sacar nuevos productos al mercado, ¿vale? No me lo pide nadie, sino trabajo en un departamento de desarrollo de productos y estoy sacando nuevos productos al mercado. Entonces, ahí, si son productos muy cambiantes, con mucha competencia, en donde el coste del cambio es barato, en donde lo importante es adaptarse rápidamente al cambio, no te interesa utilizar un plan de negocio tipo tocho, te interesa utilizar el Kanban Model, ¿vale? Por lo tanto, importante, hacer el análisis, ¿vale?, del entorno en donde nos movemos y el tipo de proyectos o el tipo de trabajos que hacemos. Si las herramientas que estamos utilizando tradicionales siguen siendo válidas, ¿vale?, en el sector en donde yo estoy. Porque si estamos en sectores competitivos, sectores en donde hablamos de mano de obra, principalmente, proyectos en donde el resultado, lo que yo vendo son documentos o servicios. Todo eso son pistas, ¿vale? Proyectos en donde el cliente no sabe lo que quiere, proyectos en donde el cliente te habla de necesidad, no de solución. Si estamos en ese tipo de negocios, id pensando que vuestro futuro va por los métodos ágiles, ¿vale? Porque lo que prima es la rápida respuesta al cambio, no evitar el cambio. Entonces, no os empecinéis, porque vais a sufrir mucho. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es el Business Analyst? ¿Vale? Después de toda esta introducción, ¿qué es el Business Analyst? Bueno, pues el Business Analyst es todo el desarrollo de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas que tenemos que emplear antes del inicio del proyecto. Aquí se ve mejor, ¿vale? Aquí tenemos una serie de descripciones, ¿vale? Pero aquí se ve mejor. Es decir, el Business Analyst se centra aquí, en esta parte de aquí. Lo voy a anotar. En todo esto. Vale, perdón. No lo digo bien. En toda esta parte de aquí. ¿Vale? La parte de anteproyecto. Es decir, vamos a ver. Señores, un problema común, y seguro que vosotros lo habéis sufrido. ¿Qué ocurre cuando los departamentos de ofertas, los que hacen las ofertas, están aislados del que luego lo ejecuta? ¿Cuál es un problema muy habitual? ¿Qué problema sufre el director de proyecto que luego va a ejecutar el proyecto? Hay cosas que no sabe luego realmente cómo se ejecutan, ¿no? Incremento de costes. ¿Quién?
Pues el que hace el anteproyecto en este caso a lo mejor no conoce detalles, ¿no? Que luego a la hora de ejecutarlo influye en el desarrollo de la ejecución del proyecto. Vale, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del comercial que hace ofertas? Vender. Vender. Ganar la oferta, Llevarse claro. comisión. ¿Suelen ser gente que tengan un variable importante por éxito por la comisión? Sí. Generalmente sí. Con lo cual, primer error. Primer error. Si mi objetivo es vender y yo, una vez que he vendido, es decir, si yo una vez que he vendido acabo aquí y de aquí para allá que se coma el marrón el director de proyecto, ¿me importará mucho haberme equivocado? No. No, no. Es decir, sanciones o algo, ¿no? Claro. En principio no. Claro, ¿cuál es uno de los principales problemas? Pues el problema es que, claro, dentro de esa encuesta que os he comentado antes, llegaban los directores de proyecto y cuando íbamos a empezar el proyecto nos dábamos cuenta ya desde el primer día, con el contrato firmado, nos dábamos cuenta que ese proyecto era irrealizable en esas condiciones. ¿Vale? Es decir, en ese plazo, con esos costes, era irrealizable. ¿Vale? Entonces, claro, estamos ya empezando un proyecto que no tenía sentido. ¿Vale? Aparte, esa persona que había vendido, pues simplemente se preocupaba de vender y no sabía si ese proyecto estaba alineado con los objetivos estratégicos de la compañía. ¿Por qué? Dice, porque entre otras cosas nadie se lo había dicho. ¿Vale? Es decir, ¿qué sentido tenía vender? Que te va a... Sí, vas a conseguir un contrato que será mejor o peor, o estará mejor o peor cogido, pero aparte te va a inmovilizar unos recursos. Unos recursos que a lo mejor estás inmovilizando en un proyecto con un margen más pequeño y que luego no vas a tener disponible para otro proyecto más rentable que puede venir después. ¿Por qué? Dice, porque no hay visión estratégica. ¿Vale? Entonces, eso ocurría porque los departamentos de oferta y el que luego ejecuta eran silos de información. PMI lo llama silos de información. Un silo, ¿vale? Son dos departamentos completamente estancos. ¿Vale? Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En intentar conseguir que lo que se elabore aquí esté alineado con lo que luego se va a desarrollar. De tal manera que yo ya, para empezar, ya no voy a hablar más de comercial. En mi empresa, ojo, en mi empresa, en el tipo de empresa que hemos hablado al principio, ¿eh? Empresas que trabajan por proyectos, mayores o pequeños, ¿vale? Pero trabajan por proyectos. Mi generación, no soy una fábrica que vende sillas, sino que vendo proyectos, vendo soluciones. No vendo proyectos, vendo soluciones a medida. Entonces, yo ya lo que tengo son analistas de negocio. Que mola más. Y si lo digo en inglés, ya te cagas. ¿Vale? Parece que eres importante y todo. ¿Vale? Entonces, yo tengo analistas de negocio. Esos analistas de negocio, ¿vale? ¿Qué tienen que hacer? Pues primero, conocer bien cuál es mi plan estratégico. Para primero entender el valor que está aportando o que puede aportar esa oportunidad que surge a mi compañía. Eso es lo primero. Porque si ese proyecto no está alineado con los objetivos estratégicos de mi compañía, ¿para qué lo hago? ¿Para qué voy a perder el tiempo ni siquiera en hacer la oferta? ¿Me explico o no? Es decir, tenemos que tener criterios de selección de ofertas. ¿Vale? Tenemos que tener criterios de selección de ofertas. Hay empresas a las que, con las que colaboro que dicen voy mal, o sea, no tengo trabajo, la cosa está regular. Y digo, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que no te piden ofertas? Y dice, no, si hay ofertas que no puedo atender. Y bueno, entonces, ¿cuál es el criterio de selección de las ofertas? Dice, pues las que van llegando y en las que entran en un hueco y las que no, pues, las que no tengo tiempo no las atiendo. Bueno, pero el problema entonces no es que no haya mercado, el problema es que tú no estás bien organizado para poder dar satisfacción a esa necesidad. Vamos a filtrar esas ofertas. Vamos a establecer criterios para definir si esas ofertas nos interesan estudiarlas o no.
el primer paso para poder entender un negocio es saber lo que es el funnel, el embudo. ¿Sabéis lo que es el embudo? ¿Sabéis lo que es el embudo? ¿No? Esto está muy en boga en el marketing digital. Es que te dice, mira, imagínate, dice, yo para ganar 1 millón de euros, tengo que haber ofertado 5 millones. O sea, tengo que haber hecho ofertas por valor de 5 millones. Pero es que para poder yo ofertar por 5 millones de ofertas que me interesan ir, ¿vale? O de las ofertas que me interesan ir, tengo que, me tienen que haber entrado peticiones por valor de 20. Es decir, 20, me piden presupuesto por valor de 20, yo hago un cribado rápido y realmente solo decido esforzarme por ofertar por valor de 5 y de esas 5 solo gano una. ¿Lo veis o no? Esto es el embudo, lo que llamamos el embudo, el funnel. ¿Vale? Eso es lo que llamo tasa de conversión. Claro, si yo para empezar no sé esto, porque no lo analizo, no tengo a nadie, no tengo un analista de negocio, no tengo un plan estratégico que haya analizado esto, no puedo diseñar ningún tipo de estrategia comercial. ¿Lo veis o no? Decidme algo, ¿sí o no? Hemos quedado dormidos, Sí. se lo mando, lo vemos. ¿Vale? Entonces, Sí. Entonces, ese analista de negocio no es un comercial que vende ordenadores, que vende sillas, no es el vendedor del Corte Inglés, con todo mi respeto, que vende siempre lo mismo. Aquí es el analista de negocio, en cada caso vende una cosa diferente, porque las necesidades del cliente son diferentes, porque el valor que puede aportar ese proyecto a mi compañía es diferente. Por lo tanto, ese analista de negocio, ¿vale? No es el comercial tradicional. ¿Vale? ¿De acuerdo? Paso previo, tenemos un plan estratégico, cambiamos el perfil de la persona y segundo, o tercero, ese analista de negocio cuando hace la oferta, que ahora hablaremos sobre ella, y conseguimos el contrato, no desaparece, sino que continúa vinculado al proyecto a lo largo de toda la vida del proyecto, como un miembro más del equipo de dirección del proyecto. ¿Por qué? Porque él es el valedor, el responsable de comprobar si el objetivo estratégico por el que el proyecto se está haciendo o el valor que le está aportando ese proyecto a nuestra compañía se va consiguiendo. Es decir, si mi objetivo en un proyecto que tiene un margen pequeño lo hemos decidido que sea pequeño ex profeso, a sabiendas, porque mi objetivo no es ganar dinero en ese proyecto, sino es fidelizar al cliente, que el cliente esté contento, que nos conozca, que vea que trabajamos bien, que somos tíos serios y que intentemos, antes de que acabe este proyecto dentro de un año, haber firmado con él otros 2 contratos que son los buenos, ¿vale? Si ese es mi objetivo, pues el objetivo del analista de negocio es estar pendiente a lo largo de toda la vida del proyecto, ¿vale? Para ver si ese objetivo estratégico se va cumpliendo. Por lo tanto, no desaparece. ¿Qué conseguimos con eso? Tratamos de conseguir que los 2 departamentos, el que vende y el que oferta, no sean tan estancos y haya una continuidad y minimizar esos errores, ¿vale? Por falta de comunicación. Claro, fijaros, ¿qué problema teníamos también? Pues el problema que teníamos también es que esa figura de comercial antiguo no era tendía muchas veces a ser perfiles eran perfiles o había de todo, pero o podían ser muy comerciales, con lo cual te arruinaban, o podían ser perfiles muy técnicos, con lo cual también te arruinaban. ¿Por qué dices? Porque al final veían miedo en todo
eran muy conservadores y hacían ofertas no competitivas, ¿vale? Porque se iban siempre a la posición de seguridad. Por tanto, tampoco me vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que, oye, nos estamos dando cuenta que si yo muchas de las cosas que hago en la gestión de proyectos la traslado a la fase de estudio, al anteproyecto, la elaboración de la oferta, como pueda ser estudio de los interesados, analizar las necesidades reales de esos interesados, análisis de riesgos, ¿vale? Elaboraciones de una estructura de desglose de trabajo, ¿vale? O definición mejor del alcance, estudios de viabilidad, el BAN, el TIR, etcétera. Si yo todo eso lo consigo trasladar a esa parte de anteproyecto, estaré evitando muchos problemas posteriores, ¿vale? Entonces, ese análisis de negocio previo se documenta en un documento que llamamos caso de negocio. El caso de negocio. ¿Qué va a tener ese caso de negocio? Pues ese caso de negocio va a tener no solo lo que es la oferta, el pliego, lo que hayamos dado al cliente, sino también el análisis de necesidades, la propuesta de valor para el cliente y para nosotros, ¿vale? Ese análisis de riesgos previo, ese análisis de interesados previo, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy sencillo. ¿Por qué interesa hacerlo? Pues muy sencillo. Si yo detecto un riesgo antes de hacer la oferta, puedo poner en mi oferta que, oye, esto no está incluido, o esto se cobrará aparte, o pondré, ¿vale?, una reserva de contingencia para hacer frente a ese riesgo. Si yo eso no lo hago y hago el análisis de riesgos cuando ya tengo el contrato firmado, es decir, cuando ya estoy en esta parte de aquí, pues evidentemente he perdido una oportunidad para minimizar ese riesgo, ¿vale? Entonces, ese perfil de analista de negocio, ¿vale?, esa figura nueva, ya no es un comercial tradicional que vende mesas o que vende sillas. Tiene que ser alguien especializado. ¿Especializado en qué? Pues especializado en nuestro negocio, en nuestro sector, en dotes comerciales, evidentemente, pero que también tenga una visión técnica. Y sobre todo unos valores de responsabilidad, ¿vale?, de alinear sus objetivos más en línea con los del director de proyecto y no solo en vender, ¿vale? Alinear su objetivo en base al plan estratégico, si existe, ¿vale?, y que es importante que exista, etc. Y luego, ¿qué más tiene que elaborar o tiene que seguir y que forma parte de ese caso de negocio? Pues lo que llamamos el plan de gestión de beneficios. Ese plan de gestión de beneficios, ¿qué es? Pues es un procedimiento, ¿vale? Un procedimiento en el que me va a decir, pues, cómo voy a ir velando, siguiendo que los objetivos estratégicos, que los objetivos del proyecto, el valor del proyecto, se va cumpliendo. Cada cuánto tiempo tengo que revisarlo, de qué manera lo voy a medir, ¿vale? Con qué criterios, ¿vale? ¿Cuáles son? Lo primero es definir cuáles son, evidentemente, quién es el responsable de estar pendiente de ello, etcétera, ¿vale? Importante. Si el analista de negocio no continúa una vez firmado el contrato e iniciado el proyecto, ¿vale?, esas funciones que hemos descrito que tiene que hacer el analista de negocios de seguimiento de esos valores estratégicos, ¿vale?, por los que se hace el proyecto, no desaparecen esas funciones, sino que las asume el director de proyecto. Por lo tanto, el director de proyectos, ya desde hoy, no puede ser una persona que solo mire hacia abajo a su proyecto, sino que tiene que ser un tío que también entienda el valor estratégico que aporta su proyecto a la compañía. Es decir, este director de proyectos no podría quedarse solo pendiente de comprobar que el margen se va cumpliendo. Porque si este director de proyectos se fija solo en el margen y se está peleando cada 2 por 3 con el cliente y lo está encabronando, perdón por la expresión, ¿vale?, está trabajando en contra del objetivo del proyecto, que no era conseguir el margen, sino que era fidelizar al cliente. Y no lo vamos a conseguir porque tú te estás peleando con él todos los días. ¿Lo veis o no? ¿De acuerdo? Entonces, el Project Management no es solo esta parte de aquí, ¿vale?
Project Management ya no es solo esta parte de aquí, sino que el Project Management también es ese trabajo previo del analista de negocio. ¿De acuerdo? Una pregunta, Servando. Cuéntame. Entonces entiendo que el Project Manager también puede estar un poco en la función de negociación, ¿no? O de comercial, ¿no? Puede, no sé si puede colaborar o estar informado para dar su punto de vista respecto Correcto. a... ¿no? Correcto. O directamente el comercial tiene una faceta técnica también bastante buena. Para saber Vamos a ver. lo que... Sí, yo te diría que, y además esto, vamos a ver, esto me lo han contado, no voy a decir el nombre de la empresa, pero esto me lo han contado a mí. Me han dicho, tenemos un problema. Tenemos un comercial muy bueno, que casi nos lleva a la ruina. ¿Por qué? Porque el comercial era un modelo de negocio en el que vendían... te voy a cambiar el producto, ¿vale? Para no decirte, para que no darte pistas. Tú imagínate que tú vendes silos de grano, ¿vale o no? Tú tienes una fábrica. ¿Quién ha preguntado antes? ¿Pablo? Sí. Pablo, tú imagínate que tú fabricas silos y tienes una fábrica, ¿sí o no? Sí. Y te piden 28 silos. Pues tú lo que tienes es una fábrica, ¿sí o no? Sí. Pero tú imagínate que te piden después 28 silos, pero que además le pongas cintas transportadoras. Tú no fabricas cintas, pero ¿vas a perder el cliente porque no tengas cintas transportadoras para comunicar los hilos? No. ¿Qué haces? Pues intenta averiguarla de alguna manera, ¿no? Claro, pues dices, bueno, pues la voy a subcontratar y que me lo haga otro. Tú imagínate que tú normalmente los pedidos vienen a recogerlos a tu fábrica, pero llega un cliente y te dice, oye, ¿a ti te importaría mandármelos a Barcelona? ¿Tú qué haces? ¿Vas a perder al cliente o no? No, ¿Le organizas la logística, sí o no? claro, más de lo mismo. Vale. O sea, que ya tienes cintas que tú no fabricas y logística. Imagínate, Jaime, el perfil de la analista de negocio está definido. Luego lo comentamos. Imagínate que además tú vendes los hilos como los muebles de IKEA. Móntatelo tú, porque son muy fáciles. Pero este tío es muy torpe, ¿vale? Y quiere que le mandes a alguien para supervisar el montaje y ponerlo en marcha. Nunca nadie te lo ha pedido. Pablo, ¿qué haces? ¿Pierdes el cliente? ¿Le dices que no? No te vas a adaptar, ¿no? Te vas adaptando. Incluso te pide que le hagas el cálculo de la cimentación. Pues dice, oye, pues que me lo haga mi sobrino que está estudiando ingeniería, multiplico por 2 el forjado y a tomar viento. Es decir, Pablo, tú trabajas por operaciones o trabajas por proyectos ya. Tú estás haciendo lo que te hace falta, ¿no? Realmente para vender. Estás trabajando por proyectos. ¿Cada proyecto ha sido diferente aunque todos tenían un silo? Sí. Claro. ¿El perfil del comercial que vendía silos a granel, como el que vende los muebles de IKEA, es diferente al que tú necesitas ahora que cada cliente te está pidiendo soluciones diferentes? Claro. Por lo tanto, el comercial que tú tenías, y esto pasó, el comercial que tú tenías que pensaba que los silos se vendían de igual manera, no se estaba dando cuenta que cada vez le pedían cosas a medida y las ofertaba igual. Independientemente aparte del valor del cliente, si le interesaba ese cliente o no. Por lo tanto, ¿cuál es el perfil de ese analista de negocio? Pues el perfil de analista de negocio es un tío que, por un lado, tiene que ser comunicador, tiene que ser empático con el cliente porque tiene que detectar cuál es la necesidad del cliente para darle una solución óptima, evidentemente. Tiene que tener esas dotes comerciales, pero que no puede perder la visión técnica. Y si la pierde o no la tiene, por lo menos tener voluntad para decir, oye, yo abro la oportunidad, creo la oportunidad con esa empresa, pero a la segunda reunión viene un tío más técnico para no meter la pata. Voy afinando un poco, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero lo que no puede ser es un tío que solo se mire, que solo se fije o que solo se guíe por objetivos de venta. El tío que solo se fija por objetivos de venta es un tío que vende siempre lo mismo, que conoce siempre el producto y siempre son los mismos. Siempre es el mismo producto.
Ahí sí me interesa ese perfil. Productos de mucha rotación y vendo siempre el mismo tipo de producto. Me entero las especificaciones, sé cuál es mi público objetivo y voy a colocarle muchas unidades. Perfecto, cojonudo. Pero si nosotros tenemos pocos clientes, tenemos 10 proyectos al año, cada uno de su padre y su madre, tengo que estudiarlos muy bien. Y tengo que estudiar ese funnel, ese embudo que hemos hablado antes, lo tengo que estudiar muy bien. Porque yo, ¿qué es lo que quiero hacer con los embudos? Hacerlos más grandes. ¿Lo veis o no? ¿Vale? Entonces, ese perfil cambia. Ya no me vale el comercial. Para este tipo de negocio, insisto, para este tipo de negocio. ¿Vale? Tiene que tener una visión más estratégica, más a largo plazo, más de empresa. A lo mejor el problema también es el que tenemos que redefinir por parte de las organizaciones el criterio de incentivos. ¿Cómo incentivamos a esa persona? ¿Lo vinculamos todo el variable a venta o lo ponemos también al resultado del proyecto? ¿Lo ves, Pablo? Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Jaime, más o menos el perfil del analista de negocio. Vale. Bien, entonces, bueno, los documentos con los que trabaja ese analista de negocio, ¿vale? Aquí, bueno, esto es una cuestión de nomenclatura, ¿vale? Pues estoy siguiendo un poco la doctrina de PMI, pero más o menos lo podéis nombrar como queráis. Tenemos el plan de gestión de beneficios, que lo hemos comentado, y los otros documentos de negocio, pues estudio de viabilidad, oferta económica, análisis de necesidades del cliente, estudio de interesados, estudio de riesgo, etcétera, etcétera, ¿vale? Alineamiento, el estudio de la propuesta de valor, etcétera. Bueno, un poco todo esto es lo que ya hemos ido comentando. ¿Cuáles son los objetivos que debe cumplir el caso de negocio? Es decir, ese documento que obtenemos de esa elaboración de la oferta, de ese estudio previo, ¿vale? ¿Qué objetivos debe cumplir? Bueno, pues lo que hemos comentado, enumerar los objetivos y razones por las que se va a iniciar el proyecto, es decir, el valor que aporta ese proyecto a nuestra compañía, ver cómo vamos a medir el éxito del proyecto al final del mismo, es decir, cuál es el criterio de éxito y cómo lo voy a medir. En el ejemplo que hemos puesto, el criterio de éxito se puede medir porque hayamos firmado o no esos nuevos contratos, ¿vale? Ayuda a tomar decisiones de continuar o parar, lo que comentábamos antes, es decir, oye, a lo mejor no me interesa ofertar, o a lo mejor me interesaba ofertar, pero después de un análisis más detallado me estoy dando cuenta que los riesgos que tiene este proyecto no me compensan acometerlos, sobre todo si tengo que entrar en un margen de precio muy limitado, ¿vale? Lo usamos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, lo hemos comentado, ¿vale? Ya no paramos cuando se firma el contrato y le trasladamos esa responsabilidad del director del proyecto, sino que el analista de negocio continúa vinculado al proyecto a lo largo de la vida del proyecto. Va precedido de la evaluación de necesidades. Tenemos que entender bien cuáles son las necesidades del cliente para darle una solución adecuada, ¿vale? Es responsabilidad de desarrollarlo del patrocinador, es decir, el patrocinador es la persona de la empresa que nombra al analista de negocio y que nombra al director de proyectos, ¿vale? Por lo tanto, el patrocinador, el jefe que va a dotar de recursos luego al proyecto para poder acometerlo, si lo hemos conseguido, si lo hemos contratado, pues es el responsable de, oye, buscar a ese analista de negocio y nombrarlo, y buscar al director de proyecto y nombrarlo, ¿vale? Y el director de proyecto es responsable de supervisarlo, ¿vale? Cuando ya hemos iniciado el proyecto, ¿vale? Cuando ya lo hemos contratado, ¿vale? Por lo tanto, el director de proyecto tiene que entender muy bien el motivo y el objetivo por el que ese proyecto se acomete. Bien. Bueno, el plan de gestión de beneficios, ya lo hemos comentado, ¿vale? Es un documento que contiene básicamente estos puntos, ¿no? Beneficios que queremos obtener con este proyecto, ¿vale? Desde el punto de vista de la compañía, sea tangible o intangible, por qué lo vamos a acometer, es decir, cómo está alineado este proyecto con los objetivos estratégicos de nuestra compañía, plazos o duración, responsable de esos beneficios,
cómo los vamos a medir, supuestos, riesgos, ¿vale? Digamos que aquí estarían los principales puntos que debería contener ese plan de gestión de beneficios. Que, insisto, debe ser elaborado por el analista de negocio, ¿vale? Es un documento interno, esto no se le enseña al cliente, es un documento interno, y que debe ser la guía que vamos a seguir durante el desarrollo del proyecto para ir comprobando si los objetivos estratégicos por los que estamos haciendo este proyecto se van cumpliendo, ¿vale? Perfil del analista de negocio. Bueno, pues aquí un poco como si escribiéramos la carta a los Reyes Magos, ¿no? Esto sería el perfil del analista de negocio, sería como me gustaría que fuera el novio de mi hija, ¿no? Alguien ideal, ¿no? Es decir, que tuviera capacidad de análisis, conocimiento del sector y del negocio, capacidad de comunicación, oral y escrita, saber gestionar conflictos, porque los va a haber, ¿vale? Porque los va a haber. Es decir, puede haber indefiniciones, puede haber subjetividades y eso va a haber que resolverlo con el cliente, ¿vale? Ser creativo, ser crítico, ¿vale? Tomar decisiones, siempre vamos a estar en entornos inciertos, siempre vamos a tener que hacer supuestos, siempre vamos a tener que tomar decisiones. Si no las tomamos, ¿vale? Mal. Siempre todos sabemos que la peor decisión es la que no se toma. Por lo tanto, tenemos que tener personas que se echen para adelante, que den el paso al frente, ¿vale? Conocer el entorno y la cultura de la empresa, ¿vale? Lo que no está escrito. Facilitador. Fijaros, aquí el tema del facilitador se refiere a que el perfil del director de proyecto y el perfil del analista de negocio ha cambiado, ¿vale? Y esto se representa, lo vais a entender muy fácilmente. Tradicionalmente en los proyectos se representaban gráficamente con un carro en el que el equipo tira del carro y el director de proyectos iba subido en el carro, ¿vale? Subido en el carro. Y a veces lo poníamos hasta con un látigo. Ya en el estilo de dirección podía ser más punitivo o más exigente con un látigo o no, ¿vale? Pero él iba subido en el carro. Eso ha cambiado completamente y sobre todo desde la irrupción de las técnicas ágiles de gestión de proyectos, el director de proyectos es un facilitador y el analista de negocio también, ¿vale? De tal manera que lo representamos con el mismo ejemplo del carro, el equipo tira del carro, pero ellos dos van delante del carro, marcando el camino, quitando las piedras del camino, facilitándole el camino, el trabajo al equipo. Eso es más así conforme vamos a enfoques ágiles, ¿vale? Conforme vamos a enfoques ágiles de gestión de proyectos, ¿vale? Si nosotros estamos en negocios en donde vayamos a tender hacia enfoques ágiles, ¿vale? El perfil del analista de negocio, del director de proyecto, que de hecho no se le suele llamar así, se le llama Product Owner o dueño de producto o Scrum Manager, ¿vale? Incluso cambia el nombre, tiene que ser mucho más facilitador. Son un liderazgo que se llama liderazgo servil, al servicio del equipo, para yo crecer con el equipo y no a costa del equipo, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Tenemos que entender que al final el dinero, pensad siempre en el dinero, que eso está feo, pero es la realidad. El dinero, quien lo genera, es la unidad productiva. Y la última unidad productiva es el equipo, es la persona que saca adelante el proyecto. Por lo tanto, yo no le puedo poner piedra en el camino, yo no le puedo dar con el látigo. Tengo que facilitar a ese equipo las condiciones adecuadas para que desarrollen su trabajo, ¿vale? Aquí podríamos hablar mucho del perfil del equipo en entornos ágiles, ¿vale? Etcétera, etcétera. Pero esa es la idea, ¿vale? Conocer metodologías de gestión de proyectos y programas, ¿vale? Tanto métodos ágiles como predictivos, capacidad de influencia, resolución de conflictos y problemas, liderazgo, negociación y trabajo, ser capaz de realizar el trabajo eficazmente y trabajo en equipo. Fijaros, cuando habla en equipo se refiere a no trabajar de manera aislada, sino
pedir la ayuda, pedir la colaboración cuando sea necesario para poder desarrollar esos mejores estudios, esas mejores ofertas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de ir buscando ya las nuevas contrataciones, para estos puestos tenemos que ir pensando ya en unos determinados perfiles, en unas determinadas habilidades más o menos innatas que puedan tener esos perfiles que queremos buscar para ocupar estos puestos de trabajo. ¿Vale? ¿Qué os está ocurriendo actualmente? Bueno, pues que las organizaciones están implementando las técnicas ágiles, ¿vale? ¿Basándose en qué? Pues equipos ágiles de gestión de proyectos, si estamos en enfoques ágiles. Un miembro ágil de un equipo cumple 3 características, principalmente, ¿vale? Que son altamente cualificado, altamente motivado y autoorganizado, ¿vale? Autoorganizado. Autoorganizado no quiere decir que trabaje solo, quiere decir que es responsable de sus tareas, ¿vale? Arquitectos de negocio, esto viene del mundo del software, ¿vale? Analistas de estrategia de negocio, analistas de proceso de negocio, expertos de negocio, directores de proyectos, product managers, comerciales, gestores de requisitos. Es decir, los analistas de negocio pueden venir de muchos sitios, ¿vale? Podemos empezar a buscarlo en muchos sitios, como punto de origen. Luego a lo mejor lo tendremos que formar, complementar, ¿vale? Ver si encajan o no y desarrollarlos, ¿vale? Y capacitarlos, ¿vale? Bien. ¿Qué es el éxito del proyecto? ¿Qué pensáis? ¿Cuándo podemos decir que un proyecto ha tenido éxito? Cuando cumples tus objetivos, ¿no? Cuando cumplo mi objetivo, le he pegado el palo al cliente, no va a repetir conmigo, pero yo me voy con el dinero. Bueno, pero a lo mejor uno de tus objetivos es fidelizar al cliente, ¿no? Pero pues si se enfada, pues no has cumplido tu objetivo. Claro, es decir, fijaros, primero que el producto cumpla con el alcance, ¿no? Y con la calidad exigida, que lo acabemos en plazo, que lo acabemos en coste, ¿vale? Pregunto, ¿eso es igual siempre a cliente contento? Cumplir No. esas 3 cosas No tiene por qué, ¿no? no tiene por qué. No tiene por qué. Es decir, yo puedo haber cumplido alcance, plazo y coste, pero el cliente no está contento. ¿Cuándo suele ocurrir eso? Pues a lo mejor si no has recogido bien todos los requisitos del cliente, la Exactamente. facturación, ¿no? Todos los intereses que tiene. Cuando nosotros nos enfrentamos a clientes del tipo de que te habla de necesidades y no de soluciones, y no hemos hecho mucho hincapié en entender bien la necesidad, el valor que va a aportar ese proyecto al cliente, y no lo hemos comunicado bien con él, podemos haber cumplido alcance, calidad y coste, pero el cliente no está contento, ¿vale? Porque él nos dice la famosa frase esa de no, está bien, pero no es exactamente como yo me lo imaginaba, ¿vale? Por lo tanto, es importante que no solo cumplir los 2 primeros puntos, sino también conseguir que el cliente esté contento, ¿vale? Sí. Pero, ¿qué más faltaría? ¿Qué más faltaría para que el proyecto sea de éxito? Pues que sea sostenible. Es decir, tenemos que buscar una manera de trabajar que nos permita repetir el método de trabajo en el tiempo. Es decir, si yo he acabado el proyecto con el alcance requerido, en el plazo y en el coste requerido, y el cliente está contento, pero yo el equipo, a uno le ha dado un infarto, hemos trabajado aquí hasta las 12 de la noche, 2 se han peleado, uno se ha separado de la mujer, pues evidentemente eso no es sostenible en el tiempo, ¿vale? Eso no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que intentar buscar
la manera de alinear todo el proceso de desarrollo del proyecto desde ya la concepción o desde que surge la oportunidad hasta que se termina, cumpliendo o intentando que cumplan estos criterios. Luego se podrán concretar más numéricamente y tal, pero con esta filosofía. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, nosotros, todo lo que trabajemos desde el punto de vista del project management, no solo y ya no hablo solo desde el punto de vista del proyecto, sino de todo lo que envuelve al proyecto, tiene que estar enfocado a que el proyecto sea exitoso. Y exitoso es esto. ¿Queda claro? Y ya sabemos que hay cosas que dependen del director de proyectos y hay cosas que dependen del entorno. ¿Vale? De la organización, de cómo organizamos la cartera de proyectos, si tenemos plan estratégico, cómo hacemos la elaboración de las ofertas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí. Bien. Bueno, medida del éxito del proyecto se refiere a cómo cuantificarlo, o sea, buscar criterios cuantitativos para poder decir este proyecto ha sido un éxito, es decir, medirlo, no que sean criterios subjetivos, ¿vale? Entonces, criterios para medir el éxito del proyecto, pues puede ser número de accidentes, puede ser indicadores de desviación en plazo y coste, puede ser la encuesta de satisfacción del cliente que nos haya puntuado con una valoración superior a 4/5, puede ser el número de cambios que hayamos tenido que acometer, es decir, que sean pocos, porque entonces querrá decir que hemos planificado bien y por lo tanto las desviaciones de coste habrán sido menor, etcétera. Es decir, puede haber muchos criterios cuantitativos, ¿vale? Para medir el éxito del proyecto. Esos criterios cuantitativos de éxito tienen que estar recogidos en el plan de gestión de beneficios, ¿vale? Tienen que estar recogidos cuáles son los indicadores, cómo los vamos a medir, con qué criterio y cada cuánto tiempo vamos a ir midiendo para ver si los vamos consiguiendo, ¿vale? Para poder hacer seguimiento de esos criterios de éxito, ¿vale? Bueno, aquí tenemos muchos tipos de criterios de éxito, ¿vale? Muchos ejemplos, o varios. Lo importante es que elijamos criterios, insisto, que sean medibles, cuantificables. Bueno, los requisitos a la hora de acometer los proyectos, pues muy importante. Muchos de los problemas que acometemos, o muchos problemas de los que tenemos, es por no entender claramente cuáles son los requisitos que deben de cumplir nuestros proyectos. Mientras antes entendamos los requisitos del proyecto, ¿vale? Mientras antes los comprendamos, antes los detectemos, antes los identifiquemos, ¿vale? Mucho mejor. Por lo tanto, empieza a ser ya responsabilidad del analista de negocio entender esos requisitos. Sean de negocio, de los interesados, funcionales, de transición, de calidad. Es decir, no nos podemos quedar solo en los requisitos del producto, ¿vale? Tenemos que entender que en los proyectos, y conforme vamos a proyectos más grandes, peor todavía, hay muchos interesados que ponen requisitos de muchos tipos, no solo relacionados con el producto final, sino también con la forma en la que trabajamos, ¿vale? Con pasos intermedios que tenemos que dar, ¿vale? Con requisitos a lo mejor de nuestra propia compañía, ¿vale? Que nos autoimponemos, normativos, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos que abrir la mente. Claro, si yo no pongo al analista de negocio o el analista de negocio que yo busco no mira, porque no está cualificado o no sabe todos los sitios donde tiene que ver para buscar requisitos que debe cumplir su oferta, ¿vale? Estará haciendo una mala oferta, estará haciendo mal su trabajo, ¿vale? Bien. ¿Qué son los dominios del Business Analysis? Bueno, esto simplemente es PMI cuando crea las diferentes áreas del Project Management, ¿vale? Pues cada área la divide luego por áreas de conocimiento o dominios, ¿vale? Que son procesos, ¿vale? O temas que un director de proyectos debe de conocer, ¿vale? Y que marcan la vida o el ciclo de vida de esa etapa, ¿vale? Que se tienen que gestionar a lo largo de toda la etapa del proyecto. En este caso, estaríamos diciendo, oye, a la hora de hacer el análisis de negocio, ¿vale? ¿Qué elementos tenemos que estudiar? Pues la evaluación de necesidades,
la planificación de cómo vamos a hacer el proceso de análisis de negocio, es decir, cómo vamos a hacer todo el proceso de elaboración de la oferta, cómo vamos a obtener y evaluar los requisitos que vamos a ir obteniendo y cómo vamos a ir definiendo qué requisitos nos quedamos y cuáles rechazamos, cómo vamos a ir comprobando que lo que estamos haciendo se está haciendo bien, tanto en la parte de la elaboración de la oferta como luego durante su cumplimiento, en el caso de que nos hayan dado el contrato, ¿vale? Y luego también, cuando estemos estudiando el proyecto, pues podremos tener diferentes opciones, diferentes soluciones, pues cómo comparamos cada una de esas opciones, ¿vale? Entonces, PMI, básicamente, para la parte de análisis de negocio, crea 5 dominios o áreas de conocimiento, y ahora dentro de cada una de esas áreas de conocimiento lo que nos da son herramientas para poder hacer el trabajo, ¿vale? De cada una de esas áreas. Esas herramientas no quiere decir que tú siempre utilices todas. Lo que se trata es que tú las conozcas, ¿vale? Lo que se trata es que tú las conozcas y utilices aquellas herramientas, ¿vale? Que sean más adecuadas dependiendo del caso concreto, ¿vale? Por ejemplo, te puede estar hablando de herramientas de tipo de estudio de viabilidad, ¿no? Pues calcular el BAN, calcular el TIR, calcular el payback, ¿vale? Pues son herramientas que en algunos casos de proyectos que tú tienes que acometer, ¿vale? Cuando son proyectos de inversión, pues el analista de negocio tiene que saber manejar y hacer, ¿vale? Entonces, te habla de muchas herramientas a utilizar en cada una de estas áreas de negocio o en cada uno de estos dominios. ¿Cómo funciona? Pues aquí tenemos, hay una evaluación de las necesidades, una planificación de cómo vamos a hacer todo el análisis de negocio, analizar requisitos, luego desarrollar toda esa propuesta de valor, todo ese caso de negocio, evaluar esas necesidades, ¿vale? Y luego cuando ya hemos evaluado una alternativa o cuando nos hemos quedado ya con una, ¿vale? Pues empezaría ya la parte de implementar esas soluciones, ¿vale? Esa alternativa, que es cuando ya empezamos a desarrollar el proyecto y vamos viendo si funcionan. Y en paralelo a todo esto, pues está la monitorización. Monitorización tanto del proceso de elaboración de esa oferta, de esa propuesta de valor, de ese caso de negocio, como monitorización de esa propuesta de valor una vez que vamos desarrollando el proyecto, ir comprobando mediante el plan de gestión de beneficios que se va cumpliendo, ¿vale? Que lo vamos obteniendo. Por lo tanto, insisto, el análisis de negocio no se queda solo en la parte de oferta, ya hemos visto que es más que hacer una oferta, pero además no se queda solo en esa parte previa, sino que también vemos que afecta a la vida del proyecto, en el día a día del proyecto. Eso es importante que nos quede claro. Y como paso previo, que exista un plan de gestión de beneficios, que exista un plan estratégico y que nuestro proyecto tenga un sentido, tenga una lógica, tenga una posición dentro de ese plan estratégico. O sea, una de las X, esa que comentábamos al inicio de la sesión. Bien. Muy bien. Por mi parte nada más. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece difícil, me parece fácil, me parece lógico, no lo veo. Bueno, yo veo difícil, Servando, el tema de combinar las dos metodologías que hay de gestión de proyectos. Bueno, cómo conseguir, digamos, ese equilibrio entre metodologías tradicionales, cascadas, predictivas, con las tendencias ágiles que hay ahora, porque claro, no creo que eso pueda procedimentarse de alguna manera tampoco, ¿no? No sé, ¿si me explico? Sí. Sí se puede procedimentar, Isabel, sí se puede. De hecho, al final es de lo que se trata. De hecho, PMI está tendiendo cada vez más a mezclar las dos. De hecho, en el PMBOK que viene, ya en la versión esta del PMBOK ya empiezan a meter cosas de Agile
y en el que viene la versión 7 dentro de un par de años todavía más. Al final, yo siempre digo lo mismo. Esto es un traje a medida, ¿vale? Entonces, tú tienes que entender cuál es tu negocio y comparándolo con el símil, tienes que entender cuál es tu cuerpo, ¿vale? Y luego te vas a la tienda y puedes coger varias opciones, Isabel. O te vas a la tienda y te pones el primer traje que hay ahí, que será más barato y más fácil, pero te quedará peor, ¿vale? O te vas a otra tienda en el que te hacen algunos arreglos, te cogen la manga, te suben el dobladillo y el pantalón, ¿vale? Ya es un poco más a medida, pero a lo mejor todavía no es perfecto. O te esfuerzas un poquito más y te gastas más dinero, ¿vale? Inviertes más tiempo y te vas a un sastre o a una modista. Y que el traje te queda como un guante, ¿vale? Ya, sí. Pues esto es igual. Esto es igual. Para tú poder elegir entre las tres opciones de traje, y saber, lo primero que tienes que saber es que existen, qué es lo que te da una, qué es lo que te da otra, qué ventaja tiene una, qué ventaja tiene otra. Lo primero es conocer que tienes todas esas alternativas, ¿sí o no? Y luego decides. Entonces tú decides en cada proyecto qué enfoque le vas a dar o qué herramientas vas a usar. Pero lo importante, lo primero es conocer cuáles son las herramientas y cuándo te compensa comprarte un traje o cuándo te compensa hacértelo. Y se puede hacer. Lo que pasa es que es más complejo. Y sobre todo vamos a tender hacia sistemas híbridos y saber por qué cada vez más los proyectos son más particulares, son completamente diferentes. La realidad de cada organización, aunque trabaje en el mismo sector, es diferente, ¿vale? Y, hombre, si yo solo hago obras y hago construcción, pues los enfoques ágiles es más complicado. Pero si yo hago ingeniería y luego hago la construcción, pues yo en la parte de ingeniería me plantearía meter enfoques ágiles. ¿Vale? Muy bien. ¿Puedes poner un ejemplo de eso, Servando? Pues mira, mira, piensa en un ciclo de negocio de la construcción, ¿vale? Sea construcción de edificación, o sea obra civil, o sea industrial, ¿vale? Sí. Piensa en todo el ciclo de vida, desde que surge la oportunidad, la necesidad, hasta que se termina la obra, ¿vale? Hay una primera fase que es estudio de viabilidad, ¿sí o no? Sí. El resultado del estudio de viabilidad, ¿qué tipo de coste? El hacerlo. ¿Qué tipo de coste representa? Suponte que tú trabajas en una empresa que lo hace todo, ¿vale o no? Sí. ¿Vale? El estudio de viabilidad, ¿qué resultado nos da? El entregable que se obtiene, ¿qué es? Pues, si es viable o no, el plan de viabilidad. Un documento, ¿sí o no? ¿Qué tipo de coste requiere el conseguir ese documento? ¿De qué tipo de coste estamos hablando? ¿De hormigón? ¿De qué tipo de coste estamos hablando? Salario de una persona, ¿no? O de un equipo. Hora hombre. Tipo de coste, hora hombre. Ahí podemos aplicar ágil. Luego tiene toda la parte de diseño. El estudio de viabilidad te dice que sí, que se puede hacer. Empieza a diseñarlo, ¿sí o no? Sí, sí. El cliente es un tocapelotas. No tiene claro lo que quiere. Tú te plantas y dices, pues hasta que no lo tengas claro, yo no hago ni un plano. Pasan 5 años. ¿Cuántos planos has hecho? ¿Cuántos planos has hecho? ¿Hay alguno que está escribiendo en el ordenador? Está escribiendo que lo está borrando. ¿Cuántos planos has hecho? Si tú has dicho que no vas a hacer ningún plano hasta que el cliente se aclare y el cliente es muy indeciso, ¿cuántos planos has hecho después de 5 años? Pues no he hecho ninguno, ¿no? Hasta que te diga lo que Ninguno. quieras. Conclusión, a la mierda el proyecto. Ajá. Por lo tanto, ese tipo de trabajo en el diseño, ¿de qué estamos hablando? ¿De hora hombre, sí o no? Sí. ¿Qué resultado vamos a obtener? Un documento, ¿sí o no? Uh-huh. ¿Le interesará al cliente que tú le vayas dando borradores y que él vaya viendo que vas avanzando y sobre esa idea que tú le planteas le sugiera nuevas cosas? Pero aquí es donde aplicas tú el enfoque ágil, digamos, ¿no? Ahí, exactamente. Pero antiguamente sería igual, ¿no? O sea, me refiero cuando el enfoque ágil no existía o no Lo hacíamos, claro, lo hacíamos,
pero no le llamábamos Scrum, no le llamábamos ágiles, no teníamos, digamos, herramientas procedimentadas, por así decirlo. Vale, pues sí, que se le ha dado una forma, digamos... Claro. Por eso es fácil, por eso yo digo que no es muy difícil implementarlo en sectores tradicionales como el nuestro, en determinadas partes, porque ya lo hacíamos, lo que pasa es que le estamos poniendo orden. ¿Me explico o no? Sí. Vale. Es que no entendía un poco la aplicación en ciertos sectores en lo que generalmente no... la metodología ágil no tiene mucha cabida, ¿no? Como por ejemplo la construcción. Bueno, no Pero tiene yo me cabida o sea, en la construcción en lo que es la parte de la obra, pero en toda la parte claro, previa, sí. Exacto, eso es lo que yo estaba teniendo en la cabeza, por eso no acababa de... Vale. Exactamente. La presentación, una cosa que me lo estáis preguntando, la presentación se la voy a pasar a María Eugenia para que os la envíe, ¿vale? Y aquellos que sean PMP y quieran reportar PDUs por esto, puede reportar dos PDUs en la categoría de estrategia, ¿vale? La categoría de estrategia puede reportar dos PDUs. Si os pidieran, vosotros lo reportáis y ponéis como entidad organizadora, pues el colegio. Si os pidieran algún tipo de diploma certificado a posteriori, pues me lo pedí o se lo pedí a Eugenia que os lo prepare, ¿vale? Para justificarlo. Bien. Ok. ¿Más dudas? ¿Más cuestiones? Mira, yo no sé, no quiero ser pesado, ¿vale? Pero, No, pesado para nada. Claro, aquí yo entiendo que somos todos técnicos, ¿no? O la mayoría, o no sé. Bueno, el caso es que nuestra mentalidad es esa técnica y a la hora de, como estamos hablando, de negocio, que suena más a gente que viene no sé, de economía y cosas de estas, pues no sé realmente la capacidad que tenemos nosotros, o si en lo técnico sí, pero en la parte más de economía me refiero, si los requisitos para tú poder estar en ese puesto, o sea, no me refiero para... Si es complicado, tienes que tener mucha formación o qué, es que no sé, parece que es una cosa muy inalcanzable. Bueno, ¿tú eres ingeniero industrial? Sí. ¿Y quién te iba a decir a ti cuando empezaste la carrera con lo jodida que ibas a ser siendo ingeniero industrial? ¿A que parecía inalcanzable? Yeah. ¿Eh? Sí, pero no sé, Bueno, también tenía 5 años por delante para estudiar, ¿no? Pablo, dime. ¿tú día a día no haces cosas que son diferentes y nuevas y que piensas que son difíciles y acabas resolviéndolas? No, sí, en ese aspecto, vamos, que yo tengo la mentalidad de, bueno, yo creo como todos, ¿no? Porque nada más que sacarte la carrera ya tienes que machacar mucho y yo creo que eso se queda para el resto de los vuelcas también en tu trabajo, ¿no? Pero, no sé. Pablo, un momento, voy a dejar de grabar, ¿vale? Por si subo esto a YouTube para que no se suba.